Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos una vez más a otro de mis videos. El día de hoy desde San Mateo, Valparaíso, Zacatecas, estamos completamente en vivo en esta tradicional danza a la Santa Cruz. Aquí hay diferentes barrios y cada uno de los barrios pues tiene su Santa Cruz, y en cada Santa Cruz pues se celebra o se festeja a la misma en diferente fecha. Aquí en este barrio pues es el de hoy, 15 de mayo, día de San Isidro Labrador. Y pues venimos aquí a presenciar un ratito de la danza. Ayer por la noche estuvieron bailando en la tarde-noche, y pues el día de hoy es el mero día de la danza aquí en este barrio, que también en un momento más iremos a la tradicional reliquia aquí con la señora Lencha, la pariente Lencha. Así que pues esperemos que se queden con nosotros, que por ahí empiecen a compartir el link de este video, pues para que llegue a más personas. Saludos a toda la gente de San Mateo que vive en la Unión Americana, y en general a toda la gente originaria aquí de Valparaíso que vive en el extranjero y en otras partes de nuestro México querido, por allá en la Ciudad de México. Así que muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por seguirnos y por estar al pendiente de mis videos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Échale pues. Bien, y pues esta bonita danza, pues miren, ya está en pie, ya están desde muy temprana hora danzando. A las 2 de la tarde se va a repartir la comida, la reliquia. Y aquí con los muchachos Miguel y Manuel. Digo, con los muchachos Manuel y Miguel Alcalá. Así que pues espero que pues por ahí nos acerquemos un rato más. Saludos a Arturo García, que nos envía saludos desde California, muchísimas gracias. Y que dice que aquí tiene su casa en el pueblito de San Miguel. Angélica Acevedo, saludos a San Mateo. Muy bien, Angélica, muchísimas gracias por estar al pendiente de mis transmisiones. Y esperemos que disfruten estas imágenes de la danza aquí en San Mateo. Ella por ahí está en California, Angélica Acevedo. Muchísimas gracias, Angélica, desde California. ¿Quieren salir? Que si quieren salir. Pues ya salieron. Ya salieron. Bien, y también nos acompañan personas de otras comunidades. Aquí la gente de San Juan de Abajo, Joel y Ramona. Joel, buenas tardes. Ramona, buenas tardes. Señora, buenas tardes. Saludos a José Cortés, dice muy bonito, saludos para Huejuquilla. Muchas gracias, José Cortés, por seguirnos en esta transmisión en vivo desde San Mateo, Valparaíso.
Claro que sí, Angélica Acevedo dice, muy bonitos recuerdos me trae mi papá también. Bailaba la danza en la mesa del Cristo del Tecuján. Sí, pues en todas partes, en todas las comunidades, pues ha habido grupitos de danza de diferentes, de La Palma, de Matlachines, y esta pues es muy particular porque casi es similar a la que se baila en Jamaica, la que se baila en Lobatos. Y aquí don Rosendo, que es el cabecilla de este grupo de danzantes, el día de hoy pues me imagino que baila un son y descansa otro, ya obviamente los años cobran factura y pues ahí poco a poco echándole ganas, y lo bueno que no deja perder esta bonita tradición. Tony Argomaní, saludos por el apellido, me imagino que es de por aquí, de esta región de San Mateo. Tony Argomaní, así que un saludo grande para él, para Tony Argomaní. Buenas tardes. Buenas tardes. Don Roberto, que pues mejor conocido como el Pájaro, también pues muchos años ha fungido como viejo de la danza. El día de hoy no lo vemos ataviado con su atuendo. Ahorita vamos a platicar, después de ver ese son, vamos a platicar un poquito con él, pues para que nos comente por qué no anda el día de hoy bailando la danza. Muy bien, Angélica Acevedo dice que su papá lo hacía de pereza, de diablo, de viejo de la danza, y muy bonito saber las tradiciones de arriba Zacatecas. Por acá nos dice Esmeralda Zavala, yo siempre quise bailar la danza, pero nunca me salieron los pasos. Bueno, algunos sí son algo complicados y la coordinación y el ritmo pues hay que tenerlo muy presente para poder bailar. De todos modos, cuando se hacen las cosas con fe y con mucha devoción, no importa que no se sepa los pasos, ahí va uno siguiendo los pasos poco a poco y pues de ahí para adelante pues echarle ganas en esta danza. Cepeda dice muchas gracias por compartir. ¿En qué barrio están? Ay, pues no sé, es aquí prácticamente en el centro de San Mateo. Te digo que cada barrio aquí en San Mateo pues baila la danza en diferentes días. Solicitamos la presencia de
algunos de los organizadores, Manuel o Miguel Alcalá, por ahí Juana están por Flores acá. dice, muy bonita la danza. Sus para la familia Meño, Flores de solicitamos de Jamaica, tu muchas gracias. presencia. Hey. Don Rosendo, buenas tardes. ¿Hoy por qué no anda bailando? No, es que me tocó hacer un servicio ahorita, Sí. pero ya estamos Yo digo que usted baila un son y descansa otro son, ¿no? Sí. Ahorita me preguntaba la gente que en qué barrio estábamos. En el barrio de la Cruz, ¿verdad? Sí, que cada barrio tiene su día especial para bailar. Empiezan en el día 3 acá en el barrio de San Andrés, ¿sí? Solo nuestras almas saben qué es lo que está sucediendo. Sí. El día último de mayo. Sí. ¿Cuántos años tiene bailando usted la danza? Me imagino que desde chiquillo. Unos 50 años. Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos. Bésame así despacito y alarguemos el destino. Muy bien, gracias, don Rosendo. Y échale ganas, ahorita lo seguimos grabando para que la disfrute la gente por allá en Estados Unidos y en todo México. Sí, aquí estamos en vivo, completamente en vivo. Saludos para aquí desde San Mateo, para toda la raza de Sí. de corazón del grupo de San Mateo, los de la Santa Cruz. Sí, ahí está. Entonces, no me sabía que estaba entrevistando, pero de hecho, Sí, estamos en vivo. Sí. Es el líder de este grupo y hay que estar al pendiente, ¿verdad? El capitán, sí. Hoy algo se están con Sí. pero, o sea que de esto, mandarles un saludo a todos los que ya saben que estamos celebrando el día 15 y cómo se vive el día 15 en San Mateo, más con los grupos que ya andan por ahí funcionando, por ahí en Chicago. Un saludo, un abrazo fuerte para todos los compañeros que andan de corazón, parte de todo el grupo. Pues de aquí han salido, pues gente, imagino que son los que precursores allá en la Unión Americana. Estuvieron aquí. Llegaste a mi vida como una paloma, me enseñaste el camino a la Así es. felicidad. Muchas gracias, don Rosendo, y seguimos aquí adelante. Tal vez tú pienses que no te Ah, estamos en vivo. quiero yo vacilar. Sí. Pues estoy enamorado, Muy bien, gracias. que creas que esa es la verdad. Dale, gracias, con permiso. Cuando te vi, Bien, pues ahí las palabras de don Rosendo, que es el capitán de esta danza aquí en San Mateo. Y pues un descansito en cada uno de los sones, pues no cae nada mal porque pues es pesado y más con las altas temperaturas que tenemos aquí en nuestro municipio de Valparaíso. Ahorita andamos por ahí como entre los 32, los 33 grados centígrados, así que pues ahí un descansito. Hola Zoila, buenas tardes.
¿Cansada? Ahorita todavía no, pero ya al ratito pues ya sí, el cansancio es algo, pero no, pues contenta de estar bailando. Cuando se hace de todo corazón, el cansancio es el último que se va a sentir. Sí, así es, profe. Pero lo hacemos con mucho gusto, nos gusta, es nuestra pasión y por eso aquí estamos, es algo muy, muy bonito. Sí. ¿Cuántos años tiene bailando la danza usted? Tengo alrededor de 32, 33 años bailando la danza. Inició desde pequeñita, como todos los muchachos aquí. La mayoría de nosotros ha iniciado chiquitos, 6, 7 años, la mayoría de nosotros. Y qué bueno que esto se va transmitiendo de generación en generación. Así Sí. es. Anda mi tío, mis primos, ahora ya mi hija, que con muchísimo gusto les presumo que ya andaba también bailando. Sí. Camila. Camila anda bailando la danza también y le gusta. Y esto es de todo el día, ¿verdad? De todo el día. Nos ¿A faltan qué hora? otras 2 danzas todavía, igual de todo el día. Sí. ¿A qué horas empiezan generalmente? Normalmente a las 8 de la mañana. Y Hasta terminan a las 10 de la noche. 11, 12 de la noche se termina. Sí. Todo. Hay que echarle muchísimas ganas. Así Sí. Y a pesar del calor, Aquí andamos. aquí andamos. Sí. Aquí andamos. Pero con toda la fe y toda la devoción. Sí, así es, profe. Muy bien. Muchas gracias, Zoila. Igualmente. Saludos. Estamos Ah, en vivo en YouTube. Saludos para mis hermanos en Carolina del Norte, José Manuel y Salvador Cepeda, para mis primos, para mis hijos en Chicago, para mi primo Armando Cepeda en Los Ángeles, que primo pues por acá andamos. Muy bien, gracias, Zoila. Échale ganas y aquí Felicidades, seguimos. profe, feliz día del maestro. Muchas gracias. Échale ganas. Es la primera felicitación que tengo en el día, ¿eh? Ay, Porque me preguntan, ¿a poco usted es maestro? es maestra Sí. en Lobatos. allá En lo Lobatos, en Valparaíso, y andábamos por arriba y para abajo. Y no, muchísimas gracias. Felicidades. Sí, muchísimas Y echarle gracias. ganas con Echarle sus ganas, hijos. ándale. Muchísimas gracias. Deje, seguimos aquí, vamos a la nieve a refrescarnos un rato porque está fuerte el Sí, calor. está fuerte. Ándale pues, profe. Ándale, gracias. Ándale. Bien, pues aquí está Zoila echándole ganas con la danza. Y pues nosotros seguimos aquí. Sigan comentando por ahí la gente que nos sintoniza a través de mi canal. ¿Dónde me quedé? Armando Rosales, saludos San Mateo, Valparaíso, Zacatecas, bueno vistazo. Ezequiel Ruiz, saludos desde el estado de Washington. Carolina Gallegos, qué bonitos videos, gracias. José Antonio Díaz Argumedo, saludos Alejandro desde Monterrey, Nuevo León, gracias por todo su trabajo que hacen, muchas gracias. No, muchísimas gracias, miren que yo lo que hago, lo hago para ustedes y por ustedes. Angélica Acevedo, muchas gracias Alejandro por darnos a conocer los rinconcitos de nuestro Valparaíso. Zacatecas, y un saludo a mi tío Valentín Valdés y a mi familia de Resbalón, a la familia Valdés Graciano. Muchísimas gracias Angélica Acevedo, y pues por ahí compartan mi canal, compartan los diferentes videos. Hay muchos videos que he subido en mi canal, los últimos por allá en Ameca la Hacienda y Ameca la Vieja. Espero que ya los hayan visto, que se hayan suscrito a mi canal y que también obviamente les den su like y su comentario. Roselia Soto, saludos hasta Miraloma, feliz día del maestro, muchísimas gracias. Mi hermana Roselia Gallegos por allá en Miraloma, California. Y pues aquí andamos en San Mateo. Isabel Rodríguez, hola, buenas tardes, saludos desde Houston, Texas. Juan Romero, arriba todo el valle, saludos desde Los Ángeles, California. Ahí estamos, muchísimas gracias. Y pues vamos a ver, miren, a presumirles las nieves aquí en San Mateo. Presumirles las nieves para este calorcito tan fuerte que hace. Hola señora, buenas tardes. Ya está preparando las nieves y los cueritos preparados también. ¿Cuál es su nombre? Juana Gutiérrez. ¿Y de qué sabores tiene? Sí. De vainilla, fresa, plátano, coco. Los tradicionales diablitos también, ¿usted hace diablitos? Con limón, chamoy, líquido y polvo, ¿ah? Muy bien. También los cueros preparados. De todo hay. Así que mientras vemos la danza nos podemos comer un cuero y una nieve, pues para quitar la sed y el calor. ¿Gusta mandar algún saludo por allá a gente que tenga la Unión Americana? Pues a mis hermanos allá en Alabama, a mis tíos en Chicago. ¿De nombres?
Gutiérrez, mis hermanos es Rogelio Gutiérrez, Juan Carlos Gutiérrez, José Héctor, José de Jesús Gutiérrez, María de la Luz, todos mis sobrinos. Mucha familia, ¿sí? ¿Cuántos hermanos fueron suyos? Mis hermanos son, los que están allá son 4. 4. Y otros regados por aquí en el país. En Tijuana. Sí. Pues mire, ojalá y la estén viendo y aquí que se les antojen las nieves, sí. Pues sí, se les antoja con este calor. Sí. Muy bien, gracias, échele ganas y al rato nos vemos aquí para la nieve. Bien, pues aquí ven los diferentes sabores, los jarabes ya preparados para pues un raspadito, un tradicional raspado. También porque unos churritos con salsa casera y salsa valentina. ¿De cuál prefieren ustedes? Pues yo diría que de las dos ya combinadas saben muy bien. Buenas tardes. Señora, buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Ustedes qué nos ofrecen? A ver, platíquenos. No, mucho. Aquí churros, llama, quiote, cocido y tatemado. Sí. Quiote cocido y tatemado. A ver, el tatemado acá, ese lo hace en el horno, ¿verdad? Exactamente. Sí. Se prende el horno un día muy tempranito en la mañana, echa el quiote y ya, pues en transcurso del día lo saca. Unas horas, Sí. unas horas. Más o menos en cuánto está un quiote en cocerse. No, pues depende. Lo caliente del cocedor y lo grueso del quiote. Sí. Tiene mucho que ver en cuestiones de la temperatura del cocedor y lo grueso del quiote. Sí. Entonces, acá es puro unas 5 horas. Unas 5 horas. 4 o 5 horas. ¿Y el cocido? Más o menos. ¿verdad? Sí. Más o menos. ¿Y le pone piloncillo o le pone azúcar? No, este lleva azúcar, mira. Púntale ahí. Sí. Este es, Dicen los gringos en Estados Unidos que nosotros estamos locos porque hasta el palo nos comemos. es que no saben que aquí tenemos palo bueno. Sí, eso dicen ellos. Una vez vino una gringa y así dijo, ay, no, está bueno. ¿Qué comen pavo? Pero no se come, nomás se dice el chubuco. Nada más se mastica la agüita, ¿verdad? Sí, la agüita, lo dulce. Como este pues sí lleva agua. Dulce. Sí. Pero el tatemado es agua Es al puro vapor. natural de madera. Sí. ¿Ya no viste hasta dónde va a dar eso? Hasta donde va a dar la vuelta al mundo. Ah, sí. Sí. Oiga, pues ahora dónde irme junto ahí con no sé, para ir a Japón. Ya me imagino si hay un mexicano viviendo en Japón y es de aquí de Valparaíso y de San Mateo, seguramente lo está viendo, ¿eh? Bueno, más que no se viene el idioma, pero si entienden la salud es que uno le manda aquí a mexicano, a todos los mexicanos estén bien, Sí. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Ah, mi nombre es Melquiades Sarmiento Pacheco. ¿Y su señora esposa? Elvira Argomaniz Rosero. Elvira. Muy bien, me imagino que también tienen hijos por allá en Estados Unidos. Sí, están en Carolina. Mándeles un saludo. Y en Minnesota. Bueno, pues un saludo para los hijos que están en Carolina y otros que están en Minnesota, para los que me están viendo. Reciban la mejor saludos y deseos para que estén bien. Y todos los paisanos. Sí. Y todos los conocidos. Hay muchos de aquí de San Mateo que están en Carolina. Y a todos les mando un cariño fatal. Sí. No se olviden, el que pueda venir, que no se olvide, que nos visite. Y el que no puede venir, que disfrute los videos. Bueno, pues es lo menos que puede hacer. Sí. Yo le digo, pues, ya estamos a sus órdenes aquí para lo que ustedes. Ándale, muchas gracias. Señora, un saludo. Un saludo para todos los que nos están viendo, especialmente para mis hijos de Carolina y Minnesota. También anda en todo lo que resta de Estados Unidos, porque hay gente de aquí, de San Mateo, Los Ángeles, en Chicago, en muchas partes. Sí. No, en La Habana.
Se le hace el llamado a los danzantes para que se concentren por aquí enfrente del sonido, aquí en el sonido, todos los danzantes se les lo está ocupando. Sí. Muy bien, muchísimas gracias. Y échale ganas a la venta del quiote y las aguas frescas, que con este calorcito obviamente se antoja una rica agua fresca. Hoy tiene de piña. A un ladito del sonido parece que vamos a ir a Para la niña. No, a dar una cooperación por ahí a la casa de los Alcalá Pérez. Vamos a ir a tratar de limpiar ahí, donde nos van a dar de comer. se pondrá mejor que más tarde. Una cooperación para cubrir los gastos para la familia Alcalá Pérez. Nos están comunicando que es hora de ir a comer sopita. Todos los danzantes. También se le invita a la gente, nomás den chancita de que atiendan primero los danzantes y luego seguiditita se le va a atender a toda la gente por allá. A nadie se le va a negar un taco. Amigo Juanito, para que se prepare, para ir a comer, ¿eh? Seguro que sí. Muy bien. Aquí los esperamos para todos los que quieran venir. Ándele, muchas gracias. Dejamos seguir adelante, ¿eh? Ándele. Pues miren, aquí está ya vendiendo quiote, vendiendo pues agua fresca, churros, más churros de harina de papa, de harina normal, entre otros. Así que pues ahí está. Y nosotros seguimos aquí en San Mateo, Valparaíso, disfrutando de la fiesta, disfrutando del calorcito. Ocupamos para acá, y pues a toda la gente que nos sintoniza el día de hoy, pues muchísimas gracias. Abel Rodríguez, buenas tardes, saludos desde Houston, Texas, arriba todo el valle, saludos de Los Ángeles, California, dice Juan Romero. Dice Juan Romero, bonitos a videos, arriba todo el valle. Lincoln. Dice, no se oye cuando ellas hablan. Dice, ahorita voy a prender el otro micrófono. Eleuterio Beltrán Telles, saludos profesor Manuel Alejandro en su día del maestro y a seguir educando a sus alumnos para el futuro. Pues más que educando, pues formamos alumnos para el futuro y pues la educación pues comienza obviamente en la casa. José Rodríguez González, saludos amigo, un saludo a mis paisanos de Valparaíso, Zacatecas, desde Merced, California. Juan Hernández Cepeda, te estamos siguiendo y saludos desde León, Guanajuato. Muchas gracias, Juan Hernández Cepeda. Fíjese que yo pensé que usted vivía por allá en la Ciudad de México. Pero bueno, acá en León, Guanajuato, la tierra del calzado. A devorarnos un macarrón. Bien, pues seguimos aquí en San Mateo. Buenas tardes, provecho. Sin palabras, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Bien, pues ahí está el sentir de la gente, pues esperemos que ustedes por allá en la Unión Americana estén disfrutando de estas imágenes desde San Mateo, Valparaíso, Zacatecas. Bien, y vamos a ir a la casa de la familia Alcalá Pérez con la señora Lencha, porque pues ella en este día pues hace su reliquia y pues la comparte con toda la gente que venga, que traiga su trastecito para echarle su macarrón, su sopita de arroz, su fideo, su chilito muy tradicional por aquí en esta región de nuestro Valparaíso. Así que pues vamos para allá también para ver cómo está allá, ya, si ya está el mole. Me imagino que ya, porque los danzantes pues ya se van a comer. Así que aquí seguimos. Muchas gracias, don Juan Cepeda. Muchas felicidades en este día para todos ustedes, los maestros que están dejando huella en nuestra niñez. Lucina Pacheco, hola profe, gracias por darnos este poco rato de alegría, que Dios lo bendiga. No, muchas gracias a ustedes por seguir mi canal y pues también por las felicitaciones del Día del Maestro. Ya, no sé, a esas alturas de
de nuestra época como que ya se pierde un poco la tradición de felicitar al maestro, como que también el respeto y los demás valores se han perdido, pues para reconocer el trabajo que pues uno como docente hace en la educación de sus hijos y en la formación de sus hijos. Sabemos que pues mi casa es la primera escuela, pero mi escuela pues es mi segunda casa, y pues muchos de los niños pues son muy felices visitando la escuela porque es otro mundo totalmente diferente. Van a aprender, van a jugar, van a compartir experiencias con sus similares, con sus demás compañeros, así que pues muchísimas gracias a toda esa gente que pues nos hace el honor de saludarnos y felicitarnos en el Día del Maestro. Bien, vamos a la casa de la señora Lencha con la familia Alcalá Pérez, pues para que también puedan disfrutar ustedes, no de sabor ni de gustar, pero sí de ver los platillos o lo que vamos a comer nosotros. Así que acompáñenos, vamos. Y como dijo el Chapulín Colorado, síganme a los buenos. Buenas tardes, profe. Feliz día. Dale, gracias. Muchas gracias. Nos subimos al brincolín. Ustedes dicen, dijo la niña donde compré la recarga, pero cobran. Bien, pues aquí San Mateo, pues les comentaba hace rato don Rosendo que pues es un mes de fiesta. Comienza la danza acá en el barrio de San Andrés, aquí en el barrio de la Santa Cruz. El día de hoy, el día 20, hay otra cruz un poquito más atrás de con nosotros, que también pues bailan, también para el barrio del Pedregoso, y terminan por allá el día último de mayo en la salida al Panteón. La salida a la cual no todos queremos ir, más bien no vamos porque queramos, sino porque nos llevan a fuerzas, así que pues ahí está. Dios. Bien, pues aquí es la casa de la señora Lencha. Ya está la gente formada pues para recibir su taquito. Pues sí, pero Buenas tardes. Digo que la gente va poco a poco llegando aquí a pedir su taquito. Trae su topercito, su vasija para que le pongan el arroz, le pongan por ahí el chilito aparte. Vamos a pasar, así que pues acompáñenos. Buenas tardes. Hola, Yadira. Buenas tardes. No se esconda, ya la vimos, ¿eh? Buenas
Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, y pues aquí estamos en el interior de la casa, la familia Alcalá Pérez, y pues aquí mediándole al mole porque pues es un día de mucho trabajo. Desde ayer que se mata el marranito, nos comentaba Miguel, primo, que era un marrano más de 200 kilos, así que imagínense, todos esos 200 kilos de carne pues se van para la preparación del tradicional chilito, del tradicional molecito. La sopa de diferentes, así que Lencha, buenas tardes. ¿Qué tal, cómo le va? Bien, aquí. Sí, bien atareada con el trabajo. Sí, muchísimo trabajo. Sí, pero lo que usted hace y comparte con toda la gente, pues Dios se lo rinde, ¿verdad? Usted. Sí. ¿Cuántos años tiene haciendo esta tradicional reliquia? Sí. 24 años. Aquí acompañada de sus hijos, de Manuel y Miguel, ahora les tocó también a ellos. Sí. No, echándole ganas. Y pues que esta tradición no se pierda, y ya el día que llegue a faltar usted, que Dios no lo quiera, pues les deja el cargo a ellos para que... Sí. Sí. ¿Y qué hicieron hoy? Sopita, molecito, arroz. Y nos comentaba que a toda la gente que viene, obviamente le da su taquito. Sí. Ya vimos la fila enorme que está acá afuera, pero obviamente, sí. Ándele. Ahorita sabemos que anda ocupadita, así que pues aquí estamos. Muy bien. Muchas gracias a toda la gente que me ayuda. Sí. Muchas gracias a todas las personas que me ayudan. Ándale, gracias. Gracias, Lencha. Muy bien, gracias. Por acá anda el primo sirviendo los platitos de comida. Primo, échale ganas. Aquí andamos, echándole ganas. Muy bien. Al rato nos arrimamos, ¿eh? Al rato nos arrimamos. Sí. A mí me dan platos. Échele porque es mucha gente la que tiene que atender. Muy bien, gracias. Ándale, muy bien, échale ganas. Bien, pues los primeros que se atienden aquí, pues obviamente son los danzantes, porque pues tienen desde muy temprana hora bailando la danza, y pues para recargar energías, porque esto pues no termina ahorita a las 3 de la tarde, sino que hasta las 10, 11 de la noche que bailan el último son, pues cumplen con este compromiso. Oiga, no le pintan las uñas amarillas a Cochimón. Con el psicólogo, perdón. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí. Oiga, el día de hoy, ¿por qué no lo vemos con el traje de viejo de la danza? En un rato más. Sí. Le tocan después de la comida. Sí. Y hasta las 10, 11 de la noche. Sí. No, qué bueno. Mientras ahorita cargar baterías para seguir trabajando y seguir bailando. Sí. ¿Cuántos años tiene participando como viejo de la danza? Sí. Y es una bonita tradición, ¿verdad? Sí. Nos decía don Rosendo que hasta el día 30, en la salida al panteón, es la última danza.
Sí. Está acá para el lado de Sí. Ojalá y se pueda. Ajá. Me avisa, le digo yo. del mes. 7,000 pesos, por favor. Pero ya es una tardeada ya. De tardecita nada más. No todo el día como aquí. No, muy bien, pues échale ganas. ¿Quieren mandar un saludo? Saludos a todos los que nos están mirando, o sea, aquí mismo en Estados Unidos. Muy bien, dale, muchísimas gracias y a comer buen provecho. Sí. Que nosotros disfrutaremos y los que nos ven solamente antojaremos, ¿verdad? Ándale pues, échale ganas. Buen provecho. En mi canal, Manuel Alejandro Gallegos. Bien, pues ya ven, ya están los danzantes listos y dispuestos para cargar energías y poder seguir bailando, dar lo mejor de sí. Y comentaba con la señora Zoila que pues esto que se hace, pues se hace de todo corazón, de toda devoción y pues a pesar del cansancio, a pesar de las altas temperaturas que tenemos aquí en nuestro municipio, pues no se siente. ¿Por qué? Porque se hace con muchísima fe. Así que pues aquí estamos. Y pues vamos a hacer un pequeño descanso nosotros también en lo que seguimos por aquí. Muchísimas gracias a toda la gente que nos sintoniza. Vamos a hacer un corte en la transmisión, en lo que la gente, los danzantes comen. Vamos a hacer un corte en la transmisión, pues para un rato más, pues seguir con esta fiesta aquí desde San Mateo, Valparaíso, Zacatecas. Así que pues cortamos un momento y al rato nos volvemos a conectar, pues para que disfruten de la danza y para que disfruten de esta fiesta el día de hoy, 15 de mayo, día de San Isidro Labrador, que formalmente el día de hoy comienzan las lluvias, la presencia de las lluvias en el territorio mexicano. Ojalá que no tarden porque vaya que hacen falta. Ya los campos están bastante secos y obviamente el ganado pues también esperemos que no se nos venga abajo por la falta de alimentos y la falta de agua. Así que pues ojalá que San Isidro nos traiga las lluvias y que pues esto sea el buen comienzo para una buena cosecha en este año. Miren nomás, el molecito que ya estuvo listo, ya salió otro caso más de mole. Es un trabajo pues bastante arduo para las personas que lo menean porque si sale mal, pues obviamente nos va mal a todos. Pero no, aquí la gente es bastante cuidadosa en ese sentido, el cuidar que no se pegue. Y como lo ven ustedes en el caso, para que un molecito salga bueno y salga bien, no se tiene que pegar. Y pues ahí, listo. Bien, y pues nos despedimos en esta pequeña transmisión el día de hoy, unos 45 minutos que tuvimos el día de hoy en esta transmisión. Agradecemos a la familia Alcalá Pérez por la invitación hecha para venir a cubrir parte de este evento, de esta tradición que ellos tienen. Y pues la señora Lencha, pues el tío se la dejó, se la heredó y pues dijo, mientras yo pueda vivir, yo me voy a hacer cargo de esto. Y aquí está la señora Lencha, y hasta que Dios se lo permita, pues seguirá con esta bonita tradición, que pues dice, nos señala ella que lo hace de toda voluntad y con el apoyo pues de las donaciones de mucha gente. Para que un molecito salga bueno y salga bien, no se tiene que pegar. Y pues ahí. Bien, nos despedimos, al rato nos volvemos a conectar, que pasen muy buenas tardes y a todos en su casita, si ya están comiendo, buen provecho. Bien, pues nos despedimos en esta pequeña transmisión.